Buenos días, le damos la bienvenida a las personas que se encuentran conectadas en la mañana de hoy, en nuestro encuentro virtual. Quien les habla de Cire Jiménez del Departamento de Entrenamiento Técnico. Esta mañana estará con nosotros compartiendo sus conocimientos el especialista Axel Castillo, quien nos expondrá el tema redacción de informes técnicos. Luego en la ronda de preguntas y respuestas se le estará aclarando sus dudas e inquietudes. Los invito a contactarnos a través de nuestro correo ccbnxli@ccbnx.com y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como @ccbnx. Les recordamos que tenemos programación pautada en agenda los días jueves. La próxima semana estará con nosotros nuestro especialista Wilmer Córdoba y nos traerá el tema Sistema de frenos vehículos livianos y su mantenimiento, parte 1. Le cedo el micrófono a Axel para que inicie con la ponencia del día de hoy. Bienvenido, Axel. Gracias, Sirene. Buen día a todos. Sean bienvenidos una vez más a esta presentación el día de hoy, este encuentro virtual. Mi nombre es Axel Castillo, soy comunicador técnico de Consorcio de Cogestión BNX. Me desempeño como especialista de CR aquí en la sucursal de Puerto Ordaz, en el taller CRM. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre la redacción de informes técnicos y todos los aspectos que este contempla. Acerca del contenido de esta presentación. Hablaremos un poco de los riesgos ergonómicos que pueden existir a la hora de realizar este tipo de tareas, que implican estar siempre en un entorno de oficina o normalmente sentado sobre un escritorio, escribiendo en una computadora o redactando de forma manuscrita. Le daré una breve introducción al tema. Mencionaré cuáles son las partes del informe técnico, características principales, etapas en el desarrollo del informe técnico y ejemplos de su aplicación. Hablando acerca de los riesgos ergonómicos laborales, es importante también añadir a esta parte de la seguridad o referencia a los riesgos que podemos encontrar actualmente. No olvidar el uso de los métodos de bioseguridad o protección personal en caso de riesgos biológicos. En este caso, siempre el correcto uso de la mascarilla y otros elementos que nos ayuden a mantener las áreas desinfectadas. Bueno, volviendo con lo de riesgos ergonómicos laborales, aquí les presento una tabla que brevemente señala algunos de los tipos de trastornos musculares esqueléticos, en donde se pueden mencionar algunas áreas afectadas del organismo, en este caso más que todo haciendo referencia a los relacionados con los tendones, relacionados con los nervios y con los músculos. Estos TME que están relacionados con los tendones pueden afectar, el más común que suele escucharse hablar es la tendinitis. En relación con los nervios suele ser el síndrome del túnel carpiano y existen una serie de afecciones que nos pueden perjudicar al desempeñar estas tareas de escribir o estar por periodos largos de tiempo sentados, redactando algún documento con una mala postura, tanto en la espalda como en las extremidades. Entonces, es muy importante siempre recordar cuáles métodos nos pueden ayudar a nosotros como que a aligerar esa carga en nuestro cuerpo y no estar tantas horas seguidas realizando este tipo de actividades. Bueno, acerca de la introducción del tema. Los informes técnicos. Un ejemplo o la definición del informe técnico es que este es un documento que se encarga en exponer datos. Entonces, está redactado por una persona o grupo de personas que usualmente siempre tienen conocimiento del tema del que están tratando o son considerados expertos como tal o especialistas en la actividad que están describiendo a lo largo del informe. Entonces, normalmente va dirigido a personas que tienen que tienen como objetivo principal el informe técnico de que estas personas puedan entender las circunstancias o hechos expresados en el informe, con una finalidad posiblemente de llegar a una conclusión o finalmente aportar soluciones a lo que se describe a lo largo del informe. Partes del informe técnico. Aunque los informes técnicos, mencionaré más adelante que pueden tener diversidades de estilos, siempre siguen un patrón común a la hora de su estructura. Entonces, normalmente siempre van a incluir estos componentes en su estructura y los que mencionaré a continuación son
el resumen, tienen una introducción, tienen la parte principal que es el desarrollo, redactan finalmente conclusiones y o recomendaciones, analizando la información que ya se expresó, haciendo referencias si es necesario y anexos que detallen de forma clara o complementen parte de la información que se expresó a lo largo del desarrollo. Bueno, hablando acerca del resumen y la introducción. La introducción es la parte dedicada a la presentación en general, en donde el material siempre contiene este tipo de información, que es la fecha del informe o la fecha en la cual se redacta, el propósito del informe, su objetivo, antecedentes del tema. Entonces, esta parte de la introducción usualmente siempre viene complementada con un resumen que se encarga de describir brevemente resultados, sus conclusiones o recomendaciones. En este caso, la parte del resumen muchas veces puede verse, digamos que no se coloca directamente en el informe, debido a que hay informes técnicos que son cortos, que son breves, a diferencia de informes técnicos que analizan temas más complejos, que requieren una estructura más amplia o que su desarrollo tiene mayor cantidad de contenido. Entonces, para darle como una breve presentación o una idea general de lo que se puede encontrar el lector a la hora de estar leyendo el informe, el resumen sí es una herramienta muy útil para que él tenga una buena noción de lo que ya se va encontrando a lo largo de la lectura de este informe técnico. Como parte del desarrollo, como mencioné, es la parte central del informe, es la cual donde se presentan, se describen y se analizan los datos de la información contenida en el documento. Al ser un documento de naturaleza técnica, siempre es importante hacer uso de palabras adecuadas y que la información esté orientada de esa manera. Entonces, esté orientada al objetivo principal, que se define en una de las etapas que hablaremos más adelante. Bueno, las conclusiones y recomendaciones son producto de lo que ya se analizó durante el desarrollo del desarrollo del informe técnico. Entonces, en su contenido tienden a haber cierta estructura que finalmente cada clasificación o elemento que se haya mencionado en el desarrollo tiende a finalmente terminar en una conclusión. Entonces, eventualmente se representan algunos o todos los puntos que mencionaré. Un resumen de los argumentos expuestos en los capítulos o secciones del informe. Como dije, estos elementos siempre tienden a ya dar como un cierre a cada uno de la información que fue introducida en el desarrollo. Un resumen que incluye o de las conclusiones o deducciones. Aquí se listan, se mencionan, se detallan las conclusiones o resultados que hayamos obtenido de esa información. Normalmente también incluyen un párrafo que destaca la importancia del tema o por qué debe atenderse con cierta urgencia o que tengan más prioridad que otros de los temas tocados. Entonces, todo eso viene ya expresado intrínsecamente en la estructura de la redacción del informe. Entonces, normalmente las recomendaciones son producto de que el experto o especialista, una vez analizado lo que se describe en la información del desarrollo, él normalmente, si son problemas de análisis técnico, siempre ofrecen recomendaciones. Y entre las recomendaciones son las que están orientadas a solucionar algunos de los problemas que se están describiendo o desarrollando a lo largo del informe. Partes del informe técnico. Entonces, continuamos con ellas. Las referencias. Las referencias son normalmente recopilación de las fuentes utilizadas. Como la mayoría de los informes técnicos hacen siempre uso de información técnica proveída por los fabricantes de los componentes u otros dispositivos todo de un proceso como tal, estos elementos requieren que se haga referencia a procedimientos específicos, manuales de especificación claros, manuales de parte. Entonces siempre es importante tener como que una lista de la información, ya que esto nos da veracidad como parte y sustenta el contenido de parte de los fabricantes o en este caso o componentes que se esté revisando o cuya información o el informe se ha realizado debido a que se está realizando un proceso sobre él. Entonces todos estos detalles son necesarios para darle una mejor idea al lector y sustentar lo que nosotros estamos describiendo en el informe.
Estos anexos son elementos que pueden ser ilustraciones, gráficas, fotografías o listados. En las ilustraciones y gráficas, normalmente cuando se coloca una gráfica en un texto, dependiendo el propio estilo del documento o el formato que se esté utilizando, dependiendo cómo se haya diseñado ese formato, podemos hacer uso de las ilustraciones a lo largo del mismo desarrollo, o finalmente cuando son imágenes que requieren un detalle mayor o una descripción específica de algo que ella está tratando de explicar, entonces es importante agregar esta parte de los anexos, en donde se pueda atender en mayor detalle para contemplar o lograr complementar la información que se está expresando en el desarrollo. Entonces, esto se agregan las gráficas que pueden contener datos específicos de un proceso de una prueba, que si se colocaran en el desarrollo podrían crear una idea vaga, ¿no? Pero, y sería innecesario explicarlos durante ese proceso, pero que son un buen apoyo a la hora de analizar la información. Entonces, se colocaría en este segmento de anexo. Igual que los listados. Cuando existe un tipo de informe técnico que tienden a ser informes técnicos de diagnóstico de fallas, entonces, normalmente cuando se revisa un componente, se hace un proceso de desarmado y evaluación, tiende a generar un listado de repuestos. Entonces, a veces el listado de repuestos tiene detalles específicos del fabricante, como número de partes, cantidades, seriales, etc. Entonces, lo más adecuado sería colocarlo en un área que no, o en el área de anexos, para que no moleste o perturbe la fluidez del lector en el momento en que se está desarrollando o agregando las conclusiones de los elementos que se desarrollaron en el informe. Todos los informes técnicos deberían estar orientados y contener estas características, que son las que finalmente logran definirlos como informes técnicos. Entonces, tenemos que la precisión, la claridad y la concisión son esenciales para cualquier informe técnico. ¿Sí? Hablando un poco acerca de qué hacen referencia con esta palabra, con precisión. Como podemos observar en la ilustración, precisión es siempre tratar de dar en el blanco. Es que tienes que tratar de cuando redactas o expresas la información, esta siempre esté orientada al objetivo principal, para tratar de finalmente no incluir ideas que te puedan alejar del blanco, cuyo objetivo principal es que estas puedan ser comprendidas por la persona que va a leer el informe. Y aunque cualquier información que tú coloques o detalles en el informe puede ser entendida por la persona que está leyendo, hay veces que la información no es no es adecuada. Entonces, agrega detalles innecesarios que no le dan un valor a la información que se está tratando de comunicar. Entonces, hacemos referencia al siguiente punto, que es la claridad. Como pueden ver, este es un cielo despejado. Un ejemplo de un cielo despejado es que se puede ver a larga distancia, donde puedes observar cualquier elemento o ave que esté en el cielo. Entonces, haciendo referencia a la ilustración, la claridad es eso. Usualmente, cuando se redacta un informe técnico, las personas tratan, o ciertos errores que se cometen, es que nublan el texto, por decirlo de alguna manera, con expresiones innecesarias, con palabras adicionales, que finalmente cuando se simplifica, logran contribuir al objetivo principal del informe técnico, que es transmitir la información de la manera más rápida y efectiva posible. Entonces, la claridad consiste en eso. A veces mantener las cosas simples es mejor que elaborar textos complejos con demasiadas expresiones que finalmente terminan perjudicando el objetivo principal del informe técnico. Y la concisión hace referencia también al primer punto, que trata de siempre estar orientado al tema de lo que se está hablando y hacer solamente uso de lo que es necesario y disminuir quizás agregados que aunque puedan complementar en el contenido, dándole mayor volumen, eventualmente cuando tú comprimes toda la información te das cuenta que hay detalles que no contribuían de ninguna manera, digamos, informativa al contenido que se trata de transmitir. Entonces, estos elementos son los que finalmente te ayudan a
definir el informe técnico y son los que, en mayor o menor medida, cuando ellos se utilizan de forma adecuada, incrementan la calidad del informe técnico. Entonces, hablemos un poco de las etapas para el desarrollo del informe técnico. El informe técnico, debido a que es un documento que, a pesar de que siempre su objetivo sea, digamos, simple, se puede escribir en pocas palabras, el informe técnico requiere ciertas etapas para lograr desarrollarlo de la mejor manera. Entonces, estas etapas son las que menciono, que es la preparación, la organización del material, la redacción y revisión. Entonces, cada una de estas etapas nos ayudará a la hora de preparar nuestro informe técnico. Entonces, se debe contemplar tener esa cierta preparación. Entonces, las describiré a continuación. Etapas para el desarrollo del informe técnico. Como primera etapa tenemos la preparación. Entonces, en la preparación nosotros podemos hacer referencias a la imagen. Tendemos a definir nuestros objetivos, en donde podemos también agregar para qué finalidad, o sea, qué finalidad tendrá el texto que se está escribiendo, qué es lo que realmente queremos transmitir en esa información hasta nuestro lector o consumidor final. Y tener como que ya la preparación de haber recopilado algún material adicional o ya tener, ese, digamos, carpeta o archivo ya preparado con todo el material que necesitamos a la hora de desarrollar nuestro informe técnico. Entonces, este material de información quizás está, digamos, en estado puro, en donde luego del análisis nosotros tomaremos solamente lo que necesitemos para lograr transmitirlo de la mejor manera en el informe técnico. Entonces, esto eventualmente nos lleva al desarrollo de la segunda etapa, que ya después que tienes todo ese material, comienza el proceso de organización del material. Entonces, aquí esto nos lleva a desarrollar estos puntos, que es el comenzar con un análisis de la información que hemos recopilado, cuál de todos esos formatos que hemos completado, archivos, reportes, son los que necesitamos, o detalles particulares o partes específicas de esos documentos necesitamos para complementar nuestro informe técnico. Es posible que en este proceso de organización del material ya nosotros tengamos una idea de cómo vamos a subdividir y vamos a comenzar a designar un orden y clasificaciones para cada elemento que va a integrar el informe técnico. Entonces, damos cuenta que esta etapa de organización del material nos da esa visión general de la estructura de nuestro desarrollo en el informe técnico. Tercera etapa, y digamos que la etapa que requiere como que mayor atención de parte de las personas que están comenzando ya a redactar, porque ya es esta etapa en donde ya plasmas esa información en el documento. Entonces, aquí ya se hace referencia a determinar el estilo que se va a utilizar en el desarrollo del texto. Usualmente el estilo también está asociado con el formato o la versión del formato que vayamos a utilizar para redactar nuestro informe. Es importante recordar que aunque los informes técnicos puedan variar en su diseño, digamos, su diseño gráfico, su presentación, viniendo de diferentes organizaciones, países, áreas, zonas, siempre contemplan estas características en su desarrollo. Entonces, te vas a dar cuenta de que los estilos utilizados, la forma en que se tiende a redactar el texto, se mantiene constante a pesar de que, digamos, formatos cambien, representaciones, ilustraciones, etcétera, tengan ciertas variaciones, pero en esencia se mantiene un estilo. Entonces, ese estilo hace referencia a principalmente tratar de utilizar la tercera persona a la medida que se va redactando la información. Entonces, esto nos ayuda también a nuestro segundo punto, que es procurar la coherencia de la información presentada. Entonces, tú puedes tener un párrafo que tiene frases sencillas, pero que
porque si no se presta mucha atención en la etapa de organización, estas ideas pueden llegar ya desordenadas a la etapa de redacción y es el momento para darse cuenta que tengan coherencia las ideas que se están expresando en cada uno de los puntos en donde se está desplegando, se están analizando en el desarrollo y que finalmente terminan redactados, ¿no? Entonces, puede ser que la información que se esté colocando tenga todos los detalles necesarios, pero no esté redactada o expresada de una forma coherente. Entonces, no permita que sean de fácil comprensión. Tenemos también que implementar complementos que denoten secuencia u orden. En estos elementos que son, por ejemplo, numeraciones, pueden ser numeraciones alfanuméricas, viñetas, cuadros, tablas, símbolos, que nos ayuden a complementar esa idea y que a la hora de desarrollar el texto o ir redactándolo, estos nos ayuden incluso en la presentación final del documento, colaborando con el formato y el estilo que se esté utilizando. Hacer uso de una herramienta muy importante que se menciona en los anexos, pero no está de más en el texto colocar algunas ilustraciones o gráficos sencillos que logren colaborar con la idea que se está desarrollando y que logren como que facilitar y el objetivo principal del informe, que es su comprensión. Y bueno, aplicando todo lo que lo han mencionado, esto nos lleva a ir ya estructurando el informe o estructurando su redacción de forma apropiada para que ésta tenga la mejor coherencia posible y el mayor orden que sea posible obtener también. Entonces, una vez que ya nosotros finalizamos este proceso de redacción, de recopilación de información, pasamos a una etapa final que es la revisión. En la revisión nosotros siempre trataremos de enfocarnos de una manera crítica objetiva. Al ser un documento de naturaleza técnica, siempre la información tiene que estar expresada de forma objetiva. Evitar siempre el uso de aforismos o metáforas que puedan dar una idea vaga. Entonces, esta crítica objetiva es como colocarnos nosotros en el lado del consumidor final, en el lado de la persona que leerá el informe y tratar de observarlo en el mayor detalle posible. Estos detalles que podamos encontrar en el texto nos pueden dar una idea de cómo podemos mejorar la presentación de esa idea, quizás a veces incluso resumirla a tal punto que sea simplemente un párrafo ya de 4 o 5 oraciones, volverlo un párrafo de 2 o 3 oraciones que tengan el mismo valor que ese párrafo anterior. Entonces, esta etapa de revisión es muy importante y siempre necesaria cuando se redactan informes técnicos de gran magnitud, que tienen múltiples capítulos en su desarrollo y para no incrementar el volumen del texto como tal, del documento, es necesario estar atento a estos detalles, a estas oportunidades. Y bueno, quizás podemos encontrar el caso de que realizar una crítica objetiva en un documento que es realizado por nuestra persona o por un par de personas, un grupo en particular, esto sea necesario también llevarla a una revisión en conjunto con el equipo de trabajo. Todos los procesos tienen partes diferentes, entonces quizás incluyendo personas que ayudaron a la recopilación del material, las personas que presentaron ciertos materiales que usaste para redactar el informe técnico, no estaría mal reunir todas esas personas en un salón y discutir ya lo que estás presentando en el informe, para que si existe algún detalle que sea importante mencionar o un detalle que se considere relevante, siendo un grupo es más sencillo darse cuenta de cuando existe algún error o algún detalle que se pueda mejorar en el informe técnico. Bueno, finalmente aquí tengo unos ejemplos de unos informes técnicos redactados por nuestra organización. En este caso, presentamos un informe técnico desarrollado por el taller CRM, aquí en la sucursal de Puerto Ordaz. Entonces, hagamos un poco de zoom para observar en detalle lo que se presenta.
En este documento podemos observar una de las partes características del informe técnico, que es la parte introductoria. Esta parte introductoria en nuestro formato que utilizamos en la organización tiende siempre a ser de este estilo, un estilo tabla, por lo menos de parte del taller. A pesar de que está, digamos, representado de esta manera, también es válido un informe que tenga otro estilo u otro formato que sea redactado en forma de oraciones o párrafos. Pero cumple con los requisitos para ser definido como una introducción. Entre ellas podemos observar que tenemos detallamos la fecha en el documento en la esquina superior derecha, la persona que elabora el informe o el autor, digamos otros detalles adicionales, el número de servicio o clasificación, en este caso son informes técnicos de servicio de algún proceso en particular, en este caso el informe también da detalle de qué etapa del proceso se encuentra ese servicio, haciendo referencia a un informe de desarme y evaluación. Otros detalles del componente que está en proceso, en ese proceso de desarme y evaluación. Y bueno, toda esta información nos ayuda a complementar ya la parte introductoria del informe. Tenemos un ejemplo o un recorte de una de las partes del informe y cómo este está clasificado. Este informe que se estructura de acuerdo al proceso en cómo se realiza el servicio, en este caso la etapa de desarme y evaluación. Entonces, cada una de esas etapas del proceso de desarme y evaluación son las que finalmente se utilizan como referencia para estructurar la redacción del informe. Entonces, cada una de estas se convierte en una división, en una clasificación de la información que se está representando. En este caso, aquí se describe la parte de recepción del componente en el proceso de este servicio. Entonces, se redacta brevemente, haciendo uso de tercera persona, palabras sencillas. Aquí podemos observar un detalle, que esta fue una de las revisiones iniciales que se le hizo a este informe antes de su entrega final, que es una oportunidad desaprovechada a la hora de simplificar la información representada. Aquí podemos observar que tenemos una serie de elementos que pudieron simplemente ser listados y no colocados de forma de oraciones en el texto, para no darle tanto volumen y que sea más agradable al usuario a la hora de tratar de comprender esta información, que no causa un gran impacto visual esta cantidad de letras, sino que con una lista mejora en gran medida cómo se puede transmitir esta información. Entonces, hubiese sido muy práctico hacer uso de una lista que mencionara cuáles son los elementos, en este caso que el informe indica que son elementos faltantes al componente cuando este ingresó al taller. Entonces, es una de las correcciones que se le realizaron a este formato. Aquí pueden observar también algunos detalles ya de estilo, que son directamente ya parte del formato que estamos utilizando. En este caso es el que hace referencia en la parte inferior, digamos la revisión del documento, el formato del documento, la última fecha que fue revisado y una referencia a cuántas páginas contiene y en qué páginas nos encontramos. Entonces, estas referencias de ubicación ayudan en lo que se mencionaba como elementos que ayuden a generar o dar esa idea de orden, y esto ayuda a orientar al usuario cuando está leyendo el informe técnico. Aquí tenemos otras partes de este informe, por ejemplo, una etapa donde se describen varias fotografías. Igualmente aquí pudo haberse utilizado o colocar fotografías que no, una descripción para cada fotografía en particular, pero una descripción general o haciendo referencia en qué etapa del proceso se tomaron estas fotografías. Quizás en la etapa de anexo se pueda detallar qué es lo que quiere presentar la persona que redacta el informe con estas fotografías. Porque simplemente una persona que es una fotografía, así que estoy viendo, es una placa de un motor, pero a veces es necesario, y por eso muchas de las fotografías se colocan en la parte de anexos del informe, es porque esta fotografía tiene múltiples elementos, pero quizás por el detalle o de la propia toma es necesario hacer una pequeña edición señalando
o colocando un texto descriptivo que indique qué es lo que se está tratando de señalar en la fotografía en caso de que sea un elemento individual o un elemento particular. Aquí, por ejemplo, tenemos la otra parte de este mismo informe, que es la sección de Cylinder Pack, que es una división de la etapa de desarmado y que indica, sí, es una división de la etapa de evaluación, en donde la evaluación de los componentes del Cylinder Pack se describe cada uno qué fue lo que notó el técnico o el especialista cuando él realizó la evaluación. Entonces, aquí podemos observar un detalle que no mencioné anteriormente, que es el uso de ciertos términos en idiomas extranjeros. Como parte de la redacción siempre hay que cuidar cosas o detalles comunes en las redacciones, que es el errores ortográficos, el uso de modismos, la puntuación correcta, pero también el uso de extranjerismos o palabras que no están escritas en el idioma del usuario que redacta el informe o la organización como tal, se debe reducir al mínimo. Siempre y cuando eso no quiere decir que no se puedan utilizar, sino que por lo menos en el caso de que existan expresiones o clasificaciones que es mejor representarlas directamente en su idioma, se puede hacer sencillamente el uso, como en este caso, de esta expresión Cylinder Pack. Normalmente, cuando se hace uso de estas expresiones, es importante también en algunos casos colocar qué significan o a qué hacen referencia, porque en la etapa final nosotros definimos cuál es la finalidad del lector, pero incluso también tenemos que considerar detalles como cuál es la especialización del lector, o que realmente son, digamos, el supervisor del departamento técnico muchas veces tiene mayor, digamos, pericia a la hora de revisar un informe en los detalles técnicos, un informe técnico, pero a diferencia de un cliente que es simplemente dueño de un equipo, no tendrá ese detalle o quizás no tiene ese conocimiento tan preciso en la identificación de partes o nombres específicos de componentes. Entonces esto se convierte en una herramienta para darle una idea al lector de qué es a lo que se está haciendo referencia y finalmente contribuir a su conocimiento en general. Aquí, bueno, presentamos otro informe, en este caso un informe de otro de nuestros talleres, haciendo referencia a que es Beneki Machine Shop. Esta presentación del informe también es muy similar al de nosotros, haciendo referencia que aquí el del taller CRM, pero como pueden observar, también incluye los detalles fundamentales o descriptivos o característicos de un informe, que es su introducción, su desarrollo, su conclusión y sus posibles recomendaciones. Entonces, en la estructura del desarrollo podemos observar que en la parte introductoria del documento se encuentran detalles específicos como la fecha en que fue redactado, una breve introducción en modo tabla o representada en una tabla de qué trata este informe o cuál finalidad o qué componente se está revisando. Por lo menos aquí en esta introducción, digamos, de datos, es complementada también con una descripción del trabajo, en donde se explica el objetivo de la tarea que se estaba realizando, que finalmente se analiza en este informe técnico, y algunos detalles digamos, en la estructura o cómo está dividido o subdividido la información en este texto. Entonces, aquí la persona que redactó el informe hizo uso de numeraciones y oraciones cortas para definir claramente el objetivo de lo que trataba esta tarea, que es un proceso de evaluación. Por ejemplo, aquí tenemos otra vez el uso de fotografías y una descripción haciendo referencia a qué es lo que trata de representar la persona en esa fotografía. Muy bien vale el dicho de que una fotografía vale más que 1000 palabras. A veces es necesario como que extraer cuáles de esas 1000 palabras son las que realmente quieres expresar. Entonces, aquí la persona que redactó hizo referencia, mira,
estemos mostrando esta fotografía para indicar que el componente fue recibido totalmente armado. Entonces, son detalles que ayudan mucho a la hora de redactar el informe y transmitir la información o el mensaje que realmente se desea transmitir. Que no quede sujeto a observaciones particulares, sino que sea de la mejor forma o que tenga la mayor objetividad posible. Y bueno, este detalle aquí es haciendo referencia ya a la etapa final de este informe, de su desarrollo, que incluye conclusiones y recomendaciones. Aquí lo definen como una etapa de resultados de su evaluación. En esta evaluación ellos detallan, la información fue estructurada de la siguiente manera, utilizando una viñeta, haciendo el uso de las viñetas, y bueno, detallando cada uno de los elementos que se revisaron de este componente. Este componente era una cámara de un motor que se revisaron asientos y asientos y las válvulas, y bueno, y detalla que se observó durante ese proceso de evaluación. Y bueno, complementando ya la conclusión, se hace uso de las recomendaciones y se mencionan las recomendaciones listadas de la misma manera para qué actividades se pueden ejecutar para atender lo que se describió por aquí, los daños o desviaciones que se encontraron en este componente. Bueno, muchas gracias por su atención. Aquí le cedo el micrófono a la señorita Desiree. Gracias, Axel, por tan excelente tema. Comenzamos en este momento con el ciclo de preguntas y respuestas. Por acá tenemos la primera pregunta, Axel. ¿Cómo determino qué tipo de formato aplicar en un informe técnico? Axel, por favor, ¿puedes activar el micrófono? Aló, ahora sí, ¿me escuchan? Y ahora sí. Repito la pregunta. Ok. ¿Cómo determino qué tipo de formato aplicar en un informe técnico? Respondiendo a esa pregunta de los formatos dependerán principalmente de qué información técnica o qué proceso o qué etapa del proceso estamos o a qué queremos hacer referencia. Por lo menos los formatos de nuestra organización son más que todo digamos, muy verticales a la hora de estructurarlos, porque son una secuencia de un proceso. Quizás un informe técnico requiera un formato más sencillo si se trata de un solo componente o de una parte en específico. El formato finalmente lo decide el usuario siempre y cuando asegurándose de que su diseño o la aplicación de este formato no vaya a perjudicar la representación de la información o afectar la estructura y orden de la información que se está tratando de transmitir en ese informe técnico. Entonces, en pocas palabras, el formato lo diseña la persona que está realizando el informe y agrega o remueve detalles que considere necesarios, pero que no entorpezcan la transmisión de la información. Gracias, Axel. Por aquí muchas felicitaciones, excelente presentación. Gracias. Continuamos. ¿Qué diferencia un informe técnico de los demás tipos de informe? Como su nombre lo indica, un informe técnico hace uso de expresiones técnicas, de detalles técnicos, de información siempre relacionada a una especificación o a un detalle en particular de un componente fabricante, etc. Los informes técnicos destacan porque en gran medida toda su información está referenciada o soportada por un autor o un autor en donde se obtiene ya esa información, como he mencionado, el tema de las especificaciones o números de medios o documentos específicos del fabricante. Entonces, el informe técnico destaca sobre ello por esa formalidad técnica a la hora de representar la información. Gracias, Axel. Continuamos. ¿Cuál es la forma más apropiada de ordenar la información en un informe técnico?
Normalmente cuando se requiere organizar gran cantidad de información en este tipo de informes técnicos, ellos requieren uso de herramientas, en caso sea clase, dependiendo su complejidad del proceso o la cantidad de partes del componente o dispositivo analizado. La mejor forma en la que la podrías orientar es haciendo esas divisiones y asociarlas al proceso como tal, a la secuencia en la que se ejecuta el proceso. Por ejemplo, en un informe técnico de un proceso de evaluación, él está primero estructurado por una etapa de esto siempre, cuando vayas a considerar cuál es la mejor forma de organizarlo, finalmente tienes que conocer, definir tu objetivo, y una vez conociendo cuál es el objetivo de la información y cuál es la información que vas a utilizar, ella es la que definirá qué tipo de orden puedes agregar. Entonces, colocando un ejemplo, para ser más ilustrativo, el tema de los informes de desarmado y evaluación, por lo menos son informes que son parte de un proceso. Entonces, la estructura de ese informe está directamente relacionada con las etapas de cada proceso. Entonces, se hace uso de eso. Con cada etapa del proceso, uno coloca una división y una clasificación. A la hora de enumerar o clasificar elementos, se hace uso de números, letras, un símbolo, que contribuyan ya a la representación en general y que no disten mucho del formato que se está utilizando o el estilo que se está utilizando en la redacción. Gracias, Axel. Excelente respuesta. Felicitaciones. No tenemos más preguntas. Culminamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Les recordamos que tenemos programación pautada en agenda los días jueves. La próxima semana estará con nosotros nuestro especialista Wilmer Córdoba, que nos traerá el tema Sistema de frenos vehículos livianos y su mantenimiento, parte 1. Le cedo el micrófono a Axel para que se despida de las personas que nos acompañaron en nuestra transmisión. Gracias. Bueno, nuevamente gracias a todos por su atención el día de hoy. Espero que les sea muy útil esta información y los veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias.